Y estamos viendo esta serie de mensajes. Hoy es el Día del Padre. Entonces dice, bueno, el pastor va a predicar sobre el Día del Padre. Bueno, no hay tal predicación del Día del Padre. Porque estamos en una serie de mensajes y la serie de mensajes apunta, ¿a la anterior? ¿No hay una anterior? No. Bueno, las preguntas de Jesús era. Y la pregunta de hoy es, ¿por qué tenés miedo? La realidad es que el mensaje que yo le he puesto es otro. Lo voy a decir en su tiempo, en su momento, pero habla sobre el temor. ¿Y cuántas veces tenemos temor nosotros? Ahora mismo por ahí estamos sufriendo temores. Temores de circunstancias que nos ponen entre la espada y la pared. Momentos en que no sabemos qué hacer, ni hacia dónde ir, ni a quién recurrir. El temor es algo que es casi común y cotidiano en la sociedad en la que vivimos. Ahora, yo recuerdo que, lo voy a decir después, pero voy a decir algo. La realidad es que cuando uno vive rodeado de amor, rodeado de sus padres, cuando uno es chiquito, uno vive tranquilo, uno vive confiado, uno vive sin temor. Cuando yo me dejaban solo porque mi mamá tenía que hacer los mandados, mi papá iba a trabajar y yo tenía 3, 4 años, me dejaban solito. Yo me acuerdo, no me movía, tenía un miedo tremendo, qué temor, si llega a aparecer el hombre de la bolsa. Ahora, ¿quién es el hombre de la bolsa? Bueno, el linchera. Y entonces me quedaba quietito, ni hablaba nada. ¿Por qué? Porque si pasaba el hombre de la bolsa, no iba a escuchar ruido, entonces no me iba a ver, y entonces no me iba a hacer nada, hasta que llegara mi mamá o mi papá. Y ahí hacía cualquier cosa, porque si pasaba el hombre de la bolsa, mi papá le pegaba una piña. Y ya está. Así es. Dios es un padre. Y Dios quiere cuidarnos. Dios no quiere que haya temor sobre tu vida. Dios quiere que haya alegría. Dios quiere que haya paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos da la seguridad de saber que no hay nada ni nadie que nos pueda tocar, que nos pueda dañar, que nos pueda condenar. Ni aún el mismo diablo. Y todo esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo esta mañana de la meditación. Hay 2 verdades en las que los seres humanos deberíamos prestar atención y que muchas veces dejamos de lado y que nos acordamos de ellas cuando ya es demasiado tarde. Es decir, que cuando ya no se puede, nos acordamos de estas 2 cosas. La primera es que el ser humano es vulnerable, es decir, de la vulnerabilidad de la vida. ¿Cuán poco pensamos sobre esto? Y lo segundo es de la inconsciencia en la que vivimos y con la que tomamos este tema de nuestra fragilidad. Por eso es que cuando viene muchas veces el peligro, viene sorpresivamente y nos sorprende. Y la primera reacción que nos brota, la primera reacción en la cual saltamos, es la que entramos, ¿en qué? En temor, en pánico. Todo nos asusta, nos atemoriza. Son reacciones lógicas. Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos inmediatamente algo o alguien que nos salve. Algo o alguien que nos dé refugio. Donde guarecernos del peligro que tal vez nos destruye o nos viene a destruir. Ahora, cuando la vida nos sonríe, qué diferente, ¿no? Vivimos olvidados de estas 2 cosas. Porque además nos creemos con la capacidad suficiente para poder enfrentar cualquier situación adversa. Acá estoy yo. Y neciamente de estas cosas que nos creemos, hacemos nuestro Dios. Son nuestra fuerza, nuestro razonamiento, nuestros pensamientos, nuestro intelecto y todo lo que tenemos, lo que nos va a salvar en el futuro de una eventual catástrofe.
Así lo pensaba un tal Alberto. Alberto era un profesor universitario, era un hombre de ciencia, era un filósofo. Y su pasión era enseñar a pensar racionalmente. Él lo hacía. Y no había cosa que más le gustara que enseñar a la gente que cuando era racional, la vida iba a ser más estable, iba a poder vivir con una mayor capacidad para afrontar las circunstancias adversas de la vida, hasta que un día el cáncer golpeó la puerta de su cuerpo. Una enfermedad que en realidad no tiene lógica, una enfermedad que no tiene coherencia, porque ¿cómo es posible que células que se han formado en el organismo y que se nutren del organismo muten y se degeneren, y aunque el cuerpo les haya dado vida y las haya nutrido, luego ataquen el cuerpo del cual son parte? No es racional, pero es real. Esto para él fue una dolorosa experiencia. Él no lo podía entender y además esto echaba por tierra parte de lo que él había pregonado durante tanto tiempo. Alberto se dio cuenta de algo, y es que el temor está más allá de la razón. Él empezó a vivir en el temor, y el temor, dice, está más allá de la razón y de la voluntad, y nuestras fuerzas no son suficientes para ir contra ellas. Pensó que su miedo, entonces él pensó, volviendo a razonar, que su miedo radicaba en que había dejado en el tintero de la vida y que había postergado en aras del trabajo y de su vocación cosas como su familia, como sus amigos, como el viajar, como el disfrutar de la vida. Cuando uno va a un psicólogo, lo primero que te dicen es esto. Y lógicamente y psicológicamente podrán tener razón, entre comillas. Y él, como era un pensador y un filósofo, rápidamente buscó recuperar aquellas cosas que en su mente él creía que traían temor por haberlas dejado de lado. Así que empezó a visitar a sus amigos, a darle mucho más tiempo a su familia ya directamente, hizo viajes y disfrutó de aquellos placeres de los cuales se había reprimido. Y la realidad es que él cuenta que eso amenguó en parte su temor y su angustia. O sea que no está mal el hacer estas cosas. Y cuando los psicólogos o los psiquiatras, cuando uno tiene que ir, nos aconsejan, es bueno. Pero él se dio cuenta que en el diario vivir, en su intimidad, estas cosas no habían logrado sacar por completo el temor a la muerte que estaba a la puerta. Es que el temor no puede ser razonado. Al igual que el futuro, ¿quién puede razonar lo que ha de pasar? Ninguno de nosotros sabe qué ocurrirá el día de mañana. Y esto nos produce incertidumbre, por eso es que van a los adivinos. Por eso van a que les tiren cartas, que le lean la mano y no sé cuántas pavadas más. Mentiras de Satanás. Y entonces ocurre como con el futuro, que nos da incertidumbre. Por eso Jesús dijo que vivamos cada día el presente, porque el presente tiene ya sus propios conflictos y nos olvidemos del día de mañana, porque el día de mañana produce incertidumbre y temor en la vida del hombre, que nos lleva a los temores. Solamente llegamos a tener verdadera vida cuando nos abandonamos totalmente a la fantasía de poder pensar que podemos razonar el día de mañana. Y solamente nos trae alivio el vivir el presente como regalo de Dios y dejar el futuro en sus manos.
Alberto murió frustrado. El cáncer se lo llevó. Y él tuvo dos temores que no pudo vencer. El primero porque fue cuando el cáncer llegó y él no estaba preparado para enfrentarlo. Y el segundo porque su razón y su esfuerzo personal no alcanzaron para darle paz. Luego de leer esta historia, yo recordé otra. Una que encontramos en la Biblia y que quisiera leer y que ustedes puedan seguir allí en la pantalla. Se encuentra en Mateo capítulo 8, está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Debe ser importante. Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 26. Y dice así: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Saben? El temor no tiene valor en sí mismo. ¿Lo sabían? El temor, no les pido así a los psicólogos, porque los psicólogos ya lo saben, ya lo estudian. Bueno, les hablo como psicólogo, mentira. Pero saco de los psicólogos lo que corresponde. El temor no tiene valor en sí mismo. No tiene entidad esencial, sino que por los agentes externos que impactan, crean emociones que perturban, porque perturban la amígdala cerebral. Y entonces cuando esas cosas impactan en nuestra amígdala cerebral, esta desata una reacción que afecta al sistema nervioso, y estoy dando una explicación científica, médica, de lo que es el temor, más o menos. Y que pone entonces el sistema nervioso en funcionamiento, y a su vez el sistema nervioso pone múltiples conexiones neuronales que activan unas secreciones de transmisores químicos y sustancias que en definitiva son de efecto negativo para el equilibrio orgánico y que se producen síntomas como taquicardia, o cuando te asustás, pum, 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 empieza así. Efectos negativos como sudoración, como frío, escalofrío, cuando ves esas películas de terror, escalofríos, ahogo, pérdida de la sensación de control, entre otras tantas cosas. Y aún nos lleva a la percepción de efectos y de cosas que no son reales, que son inexistentes. Es tan agobiante la lucha contra el temor que cuando uno quiere pelear en el tiempo, empieza a producir estrés y el estrés te enferma. Es como un veneno que empieza de a poquito a entrar hasta que toma todo el cuerpo y te destruye. Es el veneno que nos invade y solamente para combatir ese veneno que nos invade tenemos que tener un antídoto para combatirlo, porque si no lo tenemos, es cuestión de tiempo y te va a matar. Por eso el mensaje, el título es Los antídotos contra el temor. Y la Biblia nos enseña que hay 3 antídotos. El Señor Jesús, los libros del Antiguo Testamento y también los del Nuevo Testamento nos enseñan que el temor, que es algo normal en la vida del hombre, tiene antídoto de parte de Dios para que podamos vencerlo y para que podamos vivir en victoria. Hace unos años, en el laboratorio, le habrá pasado a Mimi, bueno, ahora no está, Diana estuvo esta mañana. ¿Está atrás? Está en la clase, claro, muy bien. Mirá cómo la defiende a la colega. Vino un hombre a sacarse sangre, ¿no?
y vino con la nena, 15 años, y la nena quería ver cómo era. Y bueno, está bien, la dejé entrar, que va a decir que no. Entonces le estaba terminando de poner el apósito, ya le habíamos sacado sangre, menos mal, porque fíjate si esto pasaba cuando teníamos la aguja ahí, y de repente sentimos ¡pum! Y lo que vemos es las dos plantitas de la zapatilla, la parte de atrás, así, y así extendida, cuán larga era. El temor. No le íbamos a sacar sangre a ella. Era el padre. Pero sin embargo, el temor que crea fantasías en nuestro cerebro nos domina y nos pone y nos humilla como esa chica. Bueno, hay 3 antídotos contra el temor. En esta historia Jesús nos revela el primero. Fíjense que dice, apenas lo despiertan, Jesús que les dice, ¿por qué teméis? Y después sigue diciendo, primero es el temor y después les da el antídoto. Hombres de poca fe. La poca fe y el temor están asociados. Por lo tanto, para poder combatir el temor es necesario la fe. Ya el pastor Biondi nos habló el domingo pasado, y yo les vuelvo a decir lo mismo porque hay que repetir algunas cosas, porque él lo dice siempre, y pongan la manito así, y pongan esto, ¿vieron cómo es? Y hagan esto, y hagan aquello, y pongan carita, y no quiero emoticón, y quiero aquello. Bueno, y está en YouTube, y entonces se ponen YouTube, y después Enter Iglesia Arroyito, Enter, y ahí están todas las predicaciones, lo pueden repasar. El domingo pasado el pastor Biondi nos habló cómo la fe obra positivamente en la vida del hombre y de la mujer. La fe es mirar al futuro, lleno de esperanza, la esperanza que solamente Dios produce, la cual llena todo nuestro interior y no deja espacio para el temor, no deja lugar para que el temor se apodere de nosotros. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, encontramos esto de parte de Dios. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Saben? Cuando la fe penetra en nuestro espíritu, Dios sana nuestro corazón del temor. Y dice la palabra, y pone pensamientos de paz. Es que la paz es lo opuesto al temor. Con temor nunca podremos vivir en victoria, porque en el temor solo hay un solo final, que es el fracaso. Pero el temor, o ante el temor, Dios dice, levántate en fe. Levanta la fe y recuerda la promesa que te hice. Recuerda lo que también dice Isaías, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Ante esta declaración de ayuda de parte de Dios, Pablo puede decir pleno de certeza. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 31, él dice con total seguridad, con total fe en que lo que está viviendo ha de ser cierto. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios, y ya lo creo que Nancy ya lo leyó, si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta me suena, viste, canchero, viste. ¿Quién se va a atrever? A ver, que se levante. ¿Quién contra nosotros? Pero es que es una realidad, no es canchero, no es desafiante. Simplemente es la verdad que Dios pone en la vida de aquellos que nos levantamos en la fe de Él. No en nuestras fuerzas, como Alberto creía, sino en las fuerzas que vienen de Dios. El secreto de la fe está en cambiar lo que pensás. El hombre piensa en sus fuerzas y se quiere levantar en sus fuerzas. Dios dice, piensen en lo que yo voy a hacer
cuando ustedes dejen que mi espíritu entre en sus corazones, cuando yo ponga y siembre la fe que es valedera. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, el tiempo de que debemos pensar, no como el mundo, no tener la mente del hombre natural, sino la mente de Dios. Renovaos, dice el apóstol, en el pensamiento. Renovar el pensamiento es pensar como Dios nos enseña en su palabra. Levantarnos en fe. La fe es acción. La fe no es pasiva. Es la acción que cambiará el temor que Satanás quiere echar sobre tu vida y sobre tu corazón por la esperanza en Cristo Jesús. Cambiando nuestro corazón, cambiará nuestra vida. Cuando tú permitas levantarte en fe, ya no habrá derrota, sino victoria, porque la fe ahuyenta el temor. La fe se levanta como se levanta una muralla, como se levanta una atalaya en contra del enemigo. Yo te ayudaré. Cuando tú empieces a pensar en esto, entonces Dios hará su parte. La parte de Dios es: yo te ayudaré. ¿Estás dispuesto a levantarte en fe? Si estás dispuesto, Él te ha de ayudar. Él ha de edificar fortaleza en tu vida. El segundo antídoto que yo encuentro en la Biblia de parte de Dios es la luz. Hace 23 años más o menos, hace como 30 que me voy de vacaciones a Brasil. Lo aclaro porque dicen, mirá, los pastorcitos se van de vacaciones a Brasil, tienen plata. La realidad es que me sale más barato ir a Brasil que veranear en Argentina. Y empezamos a ir con el 1 a 1, cuando éramos ricos. Creíamos que éramos ricos, ¿vieron? Cómo la mente nos engaña. Y entonces, bueno, ahí alquilamos una casa enfrente del mar, ¿eh? La casa, la arena y el mar. O sea que pisábamos y lo primero que pisábamos era la playa. No había nada. Y era un lugar medio despoblado. Hoy está lleno de edificios, de esto, de aquello, de todo. Es impresionante, una ciudad extraordinaria. Y entonces ahí, una noche que hacía un calor bárbaro, los pibes ya estaban dormidos, después de haber potrillado todo el día, a ver cómo se arruchaban a la noche, ¿no? Otra que tronco. Ya estaban petrificados. Y nosotros salimos a caminar un poco con el calor, y Liliana iba al mejor estilo Biondi, ya lo dije así esta mañana, al mejor estilo Biondi iba pateando el agua. Tomá, me quería mojar a mí, ¿no? Tomá. Pero había una costumbre de los lugareños, que ellos ponían trampas para cangrejos. Y la noche era cerrada, no se veía nada, simplemente veíamos un poco el agua, la tocábamos. Así que el Tomá le pasó lo mismo que al Tomá de nuestro pastor. Una trampa pateó sin verla, porque de noche no se ve, le arrancó limpita la uña del pie gordo. Ahora, yo lo comparo como cuando íbamos de día. También pateaba el agua, pero estaba la luz del sol. Y saben, la luz echa fuera las tinieblas. Cuando uno prende una vela, como hemos cantado hace poco, en la oscuridad, las tinieblas se abren. Pero cuando uno vive en tinieblas, uno vive dando patadas sin saber a quién ni a dónde. Caminábamos a orillas del mar de día, tranquilos, en paz, confiados, porque podíamos ver por dónde íbamos. Sabes, en la vida espiritual es exactamente igual. Cuando tú no vives en Cristo, tú vives en tinieblas. Por eso Jesucristo tuvo que decir en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Jesús trae luz a tu vida, porque Él es la verdad, en Él no hay mentira, y el conocer la verdad trae paz a la mente y libertad al espíritu.
Ahora, el hombre sin Dios, dice el apóstol Pablo, que el hombre sin Dios vive mintiendo. Por eso vive en temor. Es que cuando uno miente, tiene temor a que lo descubran. Y entonces ante una mentira, ¿qué hace? Lo tapa en la oscuridad con otra mentira. Y después con otra mentira. Y el problema, como yo, que no me acuerdo en lo que hice recién, es acordarme si mentí de lo que mentí. Por ahí me acuerdo, entonces después lo tapo. Y por ahí me acuerdo, pero ya la tercera no me acuerdo ni con qué tapé la segunda mentira. Algunos tienen mucha memoria, pero al final uno vive con temor a que lo descubran. Por eso Jesucristo es la verdad. Y Él vive en la verdad y Él nos hace vivir en la verdad. La verdad es la luz. Y la verdad de Dios es la luz para tu vida. Por eso el capítulo 3, versículo 19 del libro de Juan dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Jesucristo vino al mundo, la verdad, la luz. Él dice: yo soy la verdad. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos, dice, eran perversos. Porque sus hechos eran perversos. Tú quieres vivir y dormir tranquilo. Tú tienes que vivir en la verdad. Pero no en tu verdad, sino en la verdad de Dios. Tú no tienes nada por qué cuando vives en Cristo, nada que tapar, nada que cubrir, nada que ocultar. No eres como los perversos que ocultan y viven dañando. ¿Sabes? Y cuando tú vives en la luz, ningún mal te puede tocar. A veces algunos vienen y me dicen: ay, pastor, yo tengo miedo porque en mi casa hay espíritus malignos. Puede ser, yo no estoy diciendo que no. ¿Y cuál es el problema? Y por ahí me pueden dañar. ¿Sabes? El espíritu maligno puede estar en el lugar de las tinieblas. Pero si tú vives en la luz, allí no puede obrar, no te puede tocar. No tengas temor a esas cosas. La luz de Dios quita el temor en tu corazón, porque el mal no te puede tocar. Segundo antídoto contra el temor es la luz, Cristo Jesús. Y por último, porque el tiempo corrió, el último antídoto, que es el más, es el amor. Cualquier motivación del hombre está basada en dos cosas: en el temor o en el amor. ¿Creen que no? Temor, guerra. Amor, paz. Basado en el temor, división. En el amor, unión. En el temor, sometimiento. En el amor, libertad. En el temor, mentira. En el amor, verdad. En el temor, egoísmo. En el amor, generosidad. En el temor, evasión, huida. En el amor, entrega. Quien vive en el temor, vive en el peligro. Y entonces todo lo que lo rodea, todo lo que vive está relacionado con cosas que traen temor a su vida. Y entonces, para poder sobreponerse y poder enfrentar esos temores, ¿saben cómo viven? Viven imponiendo. El que es temeroso vive cerrando, vive ocultando, vive prohibiendo, vive quebrantando, vive rompiendo, vive cargando, vive dañando. Pero el que vive en el amor, en cambio, vive para inducir, no para imponer. Vive para revelar, no para cerrar. Vive para abrir, vive para compartir y no para prohibir. Vive para componer y no para quebrar. Vive para descomprimir y no para cargar. Vive para reparar y no para dañar. Adán, cuando pecó, lo primero que hizo fue esconderse, huir, porque el temor se apoderó de él. Cuando el pecado entra en nuestra vida, nos trae temor. Y al igual que Adán, huimos.
Por eso Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 18, dice que el perfecto amor, y el perfecto amor es el amor de Dios, es el amor de 1 Corintios 13, aquello que yo nunca les digo a los chicos que se vienen a casar y que me vienen a pedir, digo, chicos, en la tarjeta no pongan 1 Corintios 13, porque ese no es el amor del matrimonio, ese es el amor de Dios, que es para todo. El perfecto amor, dice, el amor de Dios echa fuera el temor, pues el que teme espera castigo, pero el que porque no se ha perfeccionado en el amor. Adán esperaba castigo porque no había conocido en el pecado el amor de Dios. Y hasta que tú no te arrepientas, hasta que tú no decidas volver a Dios, hasta que tú no decidas refugiarte en el amor de Dios, hasta que el amor de Dios no invada tu vida, tú vivirás en el castigo y vivirás huyendo y escondiéndote. Vivirás frustrado y amargado cada día de tu vida. Barnes nos cuenta en su libro Encontrando a Dios en las crisis la historia de una mujer. Dice que un día entró una mujer caminando, rengueando, y entonces, después del sermón, le dijo, pastor, yo quisiera que usted orase por mí, porque tengo, como yo, ¿no? Tengo una artrosis en la rodilla tremenda. El pastor oró y ella se fue contenta. Al año, otra vez la misma mujer, ya con un bastón. Dice, pastor, necesito que ore otra vez porque ahora estoy peor que antes. Así que el pastor, dice, bueno, llamó a un diácono y oraron en su pieza, allí en el lugar donde recibía la gente. Y la mujer se fue contenta. Al año siguiente, habían pasado 3 años, ve, mientras estaba predicando, que una mujer en silla de ruedas entra al santuario. Y luego del servicio religioso, la mujer se acerca y le dice, pastor, yo necesito que usted le pida a Dios por mí. Así que el pastor dice, al verla como estaba, llamé no solamente a un diácono, sino a los ministros de oración, hombres de poder en la oración. Y dice, nos arrodillamos alrededor de ella y clamamos a Dios para que Dios realmente hiciese un milagro en la vida de esta mujer. Dice, cuando terminamos de orar y nos pusimos en pie, vimos cómo el rostro de esta mujer había cambiado. Dice, era un rostro de alegría. Tenía una sonrisa en su cara, en su boca, y me dijo, Dios realmente es misericordioso, pastor. Porque, ¿sabes? Él ha hecho el milagro. El pastor la miraba y dice, todavía estás en la silla de rueda, pensó. Y ella le dijo, Él ha hecho un milagro en mi corazón. Dios sanó mi corazón. Y aunque no pueda movilizarme con mis piernas y lo tenga que hacer en esta silla de ruedas, yo hoy puedo decir que mi corazón, que estaba lleno de angustia y de temores, Dios lo liberó y hoy soy una mujer libre. Hoy soy una mujer libre. Barnes sigue diciendo en su libro, una vez más, él dice, pude ser testigo del peso más grande que toma el corazón del hombre y de la mujer. Pude ser testigo de la falta de amor y eso carga el espíritu y enferma el cuerpo. Dice, en realidad ella nunca estuvo preocupada por su cuerpo, sino por el temor que oprimía su corazón. Pero a pesar de que su cuerpo, dice, siguió funcionando mal, ella sintió alivio porque su corazón empezó a hacerlo bien. Si fuésemos honestos con nosotros, deberíamos admitir que muchas veces nos encontramos formando parte de la fila, al igual que esta mujer, quebrantados,
y que muchas veces venimos a la iglesia en busca de aquel alivio a nuestros temores. Aunque sea que por una semana no más, para volver la próxima semana, y así como esclavos semanas tras semanas en busca del alivio en nuestros corazones, sin darnos cuenta que Jesús nos invita a volar mucho más alto, a estar en su presencia. Él quiere darnos sanidad en nuestro interior, en nuestra vida. Él quiere ahuyentar de nuestra vida el temor, el fracaso, y quiere poner en nuestra vida la victoria, para que podamos vivir como esta mujer y decir: ahora soy libre del temor. Cuando tú puedas decir esto, este personaje siniestro que se llama Satanás y que te quiere robar la paz poniendo temor, no tendrá más cabida en tu vida. Y Pablo conocía perfectamente esto, por eso él habla del amor de Dios, que viviendo en el amor de Dios todo es posible. Viviendo en el amor de Dios todo tiene sentido. Viviendo en el temor de Dios vivimos en la libertad. Mientras que viviendo en el temor de Satanás vivimos en el castigo y en la opresión. Y él dice en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, un himno del amor de Dios y de lo que el amor de Dios representa en nuestra vida. Él dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Él se pregunta: ¿la tribulación te va a separar? No. La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol, y esto es lo que trae paz, esto es lo que ahuyenta el temor, por lo cual estoy seguro. Cuando tú no estás seguro, tú vives en temor. Pero el que vive en Cristo vive seguro, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, como Alberto, que murió en desgracia por no tener la paz de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni el mismo diablo, quiere decir, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias por lo que lo pueden decir. Ante esta tremenda verdad que el apóstol nos enseña. Ante esta tremenda verdad de que en la fe, en la luz que es Jesús y en el amor de Dios podemos vivir libres del temor. No me queda otra pregunta que la del principio, con la que empezamos. La pregunta de Jesús a sus discípulos. La pregunta de Jesús a tu vida. ¿Por qué tienes fe? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿No soy yo el seguro para que tu vida sea una vida de dicha? ¿No soy yo aquel que puedo poner en tu vida paz? ¿No soy yo aquel que puedo poner en tu vida el bienestar y la confianza que ha de ahuyentar el temor? Entonces, ¿por qué teméis? Me gustaría que podamos cantar este himno que el apóstol Pablo nos dejó y que lo podamos cantar sabiendo que realmente no hay temor para los que vivimos escondidos en Cristo Jesús. Porque ¿quién me robará el amor de Dios? Cantamos, nos ponemos en pie. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará
inmenso amor, inmenso amor.